¿Cómo es posible que no haya gente que sepa cocinar? A ver este otro. Quiero decirles que estoy haciendo papas y se congelaron. ¿Qué dices? Oye, a ver si se... De los dos lados aplasto la masa de un lado y del otro. Ahí trato de que me abarque toda la tortilla. Dios mío. Saludos. Hoy estamos en la 13ª parte de la serie Relatos desde la Oscuridad, donde aquí la audiencia, sean o no suscriptores del canal, nos envían sus relatos de índole paranormal, oscuro, extraño o inusual, aunque no figuren como protagonistas de la historia en cuestión. Nosotros no vivimos solo en un mundo aburrido y rutinario, pues hay quienes a veces sin quererlo, visitan ese mundo extraño donde suceden cosas igualmente extrañas. Terminemos la serie con estos relatos, iniciando con este de Rockman 023-423. Cuando yo era niño, aproximadamente en el 2004, mis padres me enviaban de campamento en Gobernación, y casi al finalizar nos enviaban a una especie de centro recreativo de vacaciones. Este era un lugar muy bonito, tenía área de albercas y zonas exclusivas. Bueno, en ese entonces yo me quedé los bungalows que había, entonces a mí me tocó en la planta baja ya que estos eran de 2 pisos. La tercera noche que estuve ahí estábamos hablando de leyendas y videos de terror como Obedece a la Morsa, El Hombre Polilla, también de fantasmas en ese entonces, pues uno de los encargados decía que aquí había una persona que se aparecía porque dicen que falleció ahogada. Entonces yo mirando hacia afuera noté que había una chica de cabello largo caminando lentamente hacia el área de chicas, y les avisé a los demás. Quedamos atónitos al ver que la chica desapareció ante nuestros ojos, y en el lugar donde desapareció había ropa colgada. Después pasaron unos días y yo fui a la alberca a nadar un poco cuando alguien o algo sujetó mi pierna, llevándome al fondo casi ahogándome, pero emergí a la superficie de la alberca quedado muy espantado. Después de eso, casi al finalizar las vacaciones, estuvimos unos amigos y yo curioseando en el área de regaderas, y notamos que alguien o algo las había abierto pero no había nadie alrededor, solo éramos nosotros 3. Fuimos a ver quién lo que estaba ahí y no encontramos obviamente nadie, y no solo eso, pues cuando salimos volvieron a abrir la regadera. Los relatos e historias referidas a hechos sobrenaturales ocurridos en baños generalmente públicos, siempre tienen su origen un trágico deceso, por lo que de acuerdo a lo que te contó el personal de la instalación, los hechos ocurren con cierta frecuencia en ese sitio. Si lo ponemos en el contexto paranormal, es algo bastante común, pero sin dejar de ser escalofriante. El siguiente relato lo envía David. Quiero contar una serie de sucesos que ocurren en mi familia, pues resulta que siempre a cualquier hora del día, de manera inexplicable se escucha un fuerte golpe en algún mueble de la casa, como si los golpearan con un martillo. Iniciando el 2020, mi tía, a quien llamaremos Leticia, me contó que ella estaba en el piso de abajo cuando de pronto escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba. Ella se asustó porque imaginó que mi otra tía, a quien llamaremos Rocío, se había caído, y como es una persona mayor, mi tía Leticia se asustó mucho y subió corriendo. Cuando subió, la vio sentada en la cama y extrañada le preguntó qué fue lo que se cayó, a lo que le respondió que nada.
Después de contarme eso apenas en la mañana, las dos suponían que alguien iba a morir o algo malo iba a pasar, pues horas más tarde nos avisaron que un tío estaba en quirófano porque en la mañana sufrió un derrame y estaba muy grave. Ese mismo día en la noche, nos dieron la noticia de que murió. En otra ocasión, mi padre me contó que en la noche estaba sentado en el sillón de la sala, y de pronto ve como las cortinas de la ventana empiezan a levantarse. Él se alteró un poco pensando que las ventanas podrían estar abiertas, entonces se levanta para cerrarlas y en eso descubre que sí están cerradas. Dijo que ese día no hacía viento. Cuando él volvía al sillón, se escuchó que algo cayó al piso en la parte de arriba y cuando sube, ve que las sillas que tenemos acomodadas en un cuarto al fondo del pasillo estaban tiradas. Como mi padre no es una persona que se asuste mucho y además es muy creyente, simplemente abrió la Biblia en Salmo 92, y se fue a casa de mis tías a cenar. Cuando llegó le dieron la noticia de que mi tío Pablo había fallecido en su casa, al parecer fue por muerte natural. Él dice que todo lo que había pasado esa noche en la casa fue mi tío Pablo que se fue a despedir. Pues en mi familia está la creencia de que cuando uno muere, tiene que recoger todos sus pasos, y esos ruidos que se escuchan ocurren en lugares donde la persona anduvo. Yo no creía mucho en eso hasta que pasó, pues un primo el cual murió de un infarto, del cual también se dice en las escaleras de su casa, se escucharon golpes antes de saber de su muerte. Yo creo que fue a despedirse de mí y mi papá. En la noche cuando nos dieron la noticia, yo estaba durmiendo en mi cuarto y mi papá me fue a despertar para platicar conmigo, porque por la muerte de mi primo, mi tía Estela que hoy ya no está con nosotros, estaba muy triste, y mi papá me dijo que fuera al funeral. Justo en ese momento, la puerta de la azotea, la cual está hecha de lámina de aluminio, sonó como si le hubieran dado una patada muy fuerte. Mi papá solo me preguntó que si escuché ese sonido, pues esa fue su forma de despedirse. Nos fuimos a asomar para asegurarnos de que no hubiera alguien ahí o que fuese un gato, pero todo estaba cerrado. En general el patrón es siempre el mismo, alguien de la familia escucha un fuerte golpe en un mueble, o los tubos de agua, o incluso como si se rompieran vasos de cristal, los cuales realmente no están rotos, y al poco tiempo nos enteramos que alguien ya murió o está próximo a la muerte. Jersey ha escuchado y conocido con frecuencia algo así, pero no cree en ese tópico. No obstante sabe que hay circunstancias donde los creyentes las relacionan con anuncios fatales que después desembocan en un lamentable deceso de algún miembro de la familia. Pero ninguna de las situaciones a las que tiene conocimiento no son como las que describes, ya que estas suenan diferente. En un futuro video tocaré el tema con más detalle. El último le envía Abderrahman. Parte de mi infancia estuvo llena de muchas carencias y violencia. Con el tiempo llegué a tener pertenencias y ropa buena porque mi abuela paterna trabajaba como doméstica en casa de ricachones, y lo que le regalaban lo repartía entre la familia. Eso fue lo que me llevó a cometer uno de los tantos errores en mi vida por ser un soberbio de lo peor. En ese entonces yo estaba en la primaria, cursaba el 4º grado en el lejano año 1997. Había un compañero de nombre Constantino, el cual tenía un hermano 2 años menor que nosotros. No recuerdo en qué trabajaba el padre de ellos, pero me enteré que eran muy pobres, y eso hacía que me burlara de sus carencias, cuando yo también las tuve. Constantemente yo lo molestaba y me peleaba con él en mi afán de demostrar que mi economía estaba por encima de la de él, también porque desde niño me gustaban mucho los deportes de combate, era un toma y daca constante, a tal grado de que el padre de este niño fue a la casa donde vivía a quejarse con mi padre. Aunque él también me molestaba, creo que lo que yo hacía no era correcto, pero con el tiempo eso cambió. Como él era más bajo de estatura que yo, pues siempre fui de los alumnos de estatura alta, la ropa que ya no me quedaba y estaba en buen estado se la regalaba, también mi mamá a la madre de este le regalaba ropa y a su hermanito.
Sinceramente la vida de esa familia era muy difícil, lo que pasó es que en ese entonces yo no me percataba de eso y tampoco me enseñaron un poco de empatía, porque recuerdo que cuando regresábamos a clases por las fiestas decembrinas, los compañeros contábamos sobre nuestros regalos de Navidad y Día de Reyes. Muchos mencionábamos varios regalos, pero Constantino solo mencionaba que había recibido un balón de soccer y una caja de galletas. Después de no llevarnos bien, llegamos a ser amigos, incluso me castigaron una ocasión por darle un coscorrón a una compañera que lo molestaba y porque le rompí la cara a un alumno que lo empujó, ahora era yo como su guardaespaldas. Pasó el tiempo, recuerdo que el jueves 1 de mayo, no hubo actividades escolares, así que por la tarde como a las 18, cuando ya me iba a duchar, mi padre me comentó que Constantino había sufrido un accidente. En ese momento inmediatamente pensé que no era grave, que igual salió de paseo con su familia por ser día de asueto y el autobús en el que iba tuvo un choque, quizá no era grave. Al día siguiente fui a su casa, pues vivía a 2 calles de donde yo estaba, pues desde la calle se podía ver parte del patio de su casa. Esa vez no logré verlo porque una tela blanca lo cubría, no recuerdo bien si fue en la puerta de su casa o dentro de la misma, pero una cartulina decía que a las personas que quisieran asistir al entierro, podrían hacerlo el sábado a partir de las 3 o las 4 de la tarde. En ese momento, a pesar de mi edad, quedé en shock, en mi mente decía que ojalá hubiera muerto solo una persona. Llegando a mi casa le comenté a mis papás sobre lo ocurrido, y mis padres ya lo sabían porque una de mis tías, que tenía a mi prima en el mismo colegio que yo, se lo avisó a mis padres. El sábado fue el entierro. Lo raro en este acontecimiento, es que cuando llegamos al cementerio el calor estaba fuerte, incluso la piel se nos enrojecía, eso nos llevó a comprar agua para no deshidratarnos. Al llegar en la entrada del cementerio me encontré con algunos de los compañeros de clase y otros compañeros, que a pesar de no ir en nuestro grupo, lo conocían, así como los hermanos mayores de algunos compañeros. Así estuvimos un rato esperando hasta que llegó solo el padre de Constantino. Creo que no tenían familia en la Ciudad de México, pues era de Puebla, por la economía que tenían se veía complicado que vinieran. En ese momento fue cuando me percaté de que la madre de Constantino, su hermano y él fallecieron también. En cuanto me vio el padre de Constantino sentí mucha vergüenza, como nunca en la vida. Me sentía culpable, me sentía una basura, y a pesar de que lo que pasó fue porque Dios y el destino así lo quisieron, me sentía repulsivo y miserable. Caminamos hacia el lugar donde iban a enterrar a los finados y ahí vino el dramatismo. Creo que el primero en descender de la carroza fúnebre fue el hermano de Constantino. Justamente al momento de poner el féretro sobre la tierra el clima cambió, se nubló, enseguida fue su madre, la cual quedó enterrada en medio, y al final fue Constantino. Su padre estaba inconsolable y no lo culpo, estaba tan desesperado que rompió el vidrio del féretro, vi a Constantino con los ojos cerrados, y de oreja a oreja en la parte de la cabeza unas suturas, eso me traumatizó mucho. En ese momento me dieron ganas de correr hacia él y abrazarle para despedirme, pero como mi padre que siempre implantó en mí su disciplina militar, y en ocasiones me decía que los hombres no lloraban. Sentí mucho pesar. Exactamente cuando estaban enterrando a Constantino el clima cambió por completo, ya el cielo estaba muy gris, casi negro, un aire violento comenzó a invadirnos. Al colocar el féretro en el que estaba Constantino en la fosa, empezó a diluviar, la lluvia era demasiado violenta, y en el cielo se percibían unos rayos que daban miedo, hasta las ropas y la barba del padre ondeaban de manera estrepitosa. Esperamos a que terminaran de enterrarlo. Cuando esto ocurrió, mi familia y yo corrimos, tuvimos suerte y tomamos un taxi para regresar a casa. Esa es una de las experiencias más raras que me ha pasado en la vida. Hasta la fecha me sigo preguntando por qué exactamente cuando estaban enterrando a Constantino el clima cambió repentinamente, porque horas antes el sol era muy abrasador y de repente el cielo grisáceo y una lluvia violenta sellaban este entierro.
Algunas personas me comentan que con el aire, la lluvia y los truenos, quizá Constantino se estaba despidiendo de mí, eso todavía lo desconozco. El caso incluso días después del entierro salió en televisión, esto porque vecinos comentaban que se habían electrocutado, como no tenían boiler para ducharse, calentaban su agua con un calentador eléctrico, y que al meter la mano al agua se electrocutaron formando una reacción en cadena. Otras versiones comentan que murieron asfixiados por el gas. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué le pasó a Constantino, a su hermanito y a su mamá. El recordar esta amarga experiencia, me pone muy mal y me sigo sintiendo una basura por lo mal que lo traté en vida. El lunes en el colegio estábamos en clase, nuestra profesora se enteró de lo ocurrido, toda el aula fue un mar de lágrimas y mucha tristeza. El ver esa silla vacía en el aula nos puso tensos, vacíos, tristes y desconsolados. A pesar de que en el momento en el que estaban enterrando a Constantino le pedí perdón por todas las ofensas que le hice, hasta la fecha me sigo sintiendo culpable, porque ya de mayor pude ponerme en sus zapatos y comprender su situación. Lamentablemente creo que fue muy tarde. La historia es deprimente. Bueno, un deceso siempre será una experiencia lúgubre cuando esto ocurre por un accidente, sobre todo si se trata de un infante quien perece en el acto. La manifestación que ocurrió en el momento del entierro es demasiado extraordinaria para tratarse de solo una despedida, pues si no me equivoco, cuando un alma se despide, generalmente lo hace momentos antes o justo después de perder la vida, aunque no descarto que al final eso haya sido una señal de despedida del niño. No fue muy tarde el cambio de conducta que tuviste con él, pues ya sean días o meses, mostraste tu arrepentimiento por el maltrato que le diste a través de la amistad que para muchos es invaluable, lo que le fue de sus últimos días algo inolvidable y esos recuerdos se los llevó. Y bien, estos fueron los últimos relatos que llegaron a la cuenta de correo. Quise esperar un poco más para ver si llegaban más relatos, pero fue inútil, así que esta es la última parte de la serie. Gracias a los participantes por aportar, y los que pensaban hacerlo, mejor olvídenlo pues ya no se tomarán en cuenta. Por hoy es todo, gracias por llegar al final del video y sin más que decir, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.